Estimados estudiantes, primero que todo, pues les agradezco la asistencia puntual a este CIPAS sesión 1 para la tarea 2 de límites y continuidad para el día de hoy, 7 de octubre del 2024. Agradezco su puntualidad y el interés que ustedes siempre muestran por participar en estos espacios académicos que son de beneficio para ustedes para poder ir resolviendo dudas e ir avanzando en el trabajo. Antes que nada, antes de empezar, quiero recordarles que el día de mañana, martes 8 de octubre, va a haber la primera webconferencia para esta tarea 2. Entonces, para que por favor se programen y se conecten a las 6 de la tarde en el foro, en el correo interno, correo institucional y en el Teams, yo les envié la invitación para esta webconferencia. En esta webconferencia pues se van a tomar los primeros temas, límites, propiedades de los límites y límites indeterminados. Más o menos son como lo que ustedes tienen que hacer para el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Entonces va a estar muy interesante. Sin embargo, este CIPAS lo vamos a hacer más práctico, adelantándonos un poquito a esa webconferencia. Se me pasó en esta, pero pues las normas, recuerden que hay unas normas y unas condiciones para el buen desarrollo de este espacio que es del CIPS. ¿Listo? Hay unas normas, entonces para que ustedes las tengan en cuenta, acá en pantalla se las estoy mostrando. Y entre esas es primero no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Entonces está prohibido que en el chat ustedes compartan información sobre cualquier tipo de ayuda que puedan utilizar para el desarrollo de la tarea. Utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros y también de igual manera hacia cualquier persona que esté participando de este encuentro. Y no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas normas y condiciones para que se eviten cualquier tipo de inconvenientes, como por ejemplo ser expulsados del CIPAS y no permitirles volver a participar en cualquiera de las reuniones que nosotros programemos. Y una condición que no está acá, pero es muy importante para mí, es que ustedes en cualquier momento pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta que ustedes consideren necesaria para resolver sus dudas. Entonces, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono cuando ustedes quieran para poder resolver las dudas. ¿Listo? Como no estoy pendiente del chat, porque pues voy a estar presentando, entonces por eso ustedes pueden abrir el micrófono cuando quieran. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es la metodología para este CIPAS? Va a ser lo siguiente. Como ustedes ya saben y los que son nuevos, les voy a recordar. eh, yo no hago tanto énfasis en lo formal, en las definiciones como tal, en la teoría, porque para eso tienen el espacio de las webconferencias. En estas webconferencias, pues mis compañeros, los que estén orientando la reunión, ellos hacen énfasis ya en los contenidos temáticos como tal, la teoría, y entonces eh, yo lo que hago en esto es que ya nos pasamos a la práctica. Sin embargo, pues sí me apoyo en algunas definiciones, algunas teorías que considero que son necesarias para comprender un poquito el desarrollo de los ejercicios. Entonces, como lo decía la invitación, eh, este CIPAS era sobre límite. ¿Listo? Entonces, espérenme un momento, que yo hago algo. Listo. Entonces, este CIPAS, lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy son límites, las propiedades de los límites y límites indeterminados. Entonces, eh, estos temas son los que nosotros trataremos de desarrollar en los ejercicios 1 y 2 de su anexo de ejercicios. Entonces, primero para comenzar, ¿qué es un límite? Entonces, nosotros tenemos que el límite es una función real en un punto A, ¿cierto? Es el valor al que ese punto tiende, al que se aproxima. ¿Listo? A medida que pues que esos valores en X se aproximan a ese valor que me están dando. Entonces, de manera, de manera gráfica, vamos colocando.
De manera gráfica nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una función, que en este caso es una función f de x, ¿cierto? Entonces me dice que el límite de x cuando se acerca a un punto A, ¿cierto? Son todos los valores o el valor que puede tomar cuando esa función se va acercando a ese valor que me están preguntando, a este valor A. Eso es un límite, ¿sí? Con todo, es ese valor que se me va acercando cuando yo le doy un valor a X. Resulta que para que ese límite exista, debe tener unas condiciones, ¿cierto? Esta es la definición formal de límite. Límite cuando X tiende a un punto A, que es el punto que yo le doy o el punto que me piden verificar de esa función, me da un valor, digámoslo en la coordenada Y o en el eje Y, ¿cierto? Para que ese valor, este valor exista, debe cumplir unas condiciones. Primera condición es que cuando ese valor al que yo le estoy acercando se acerque por la izquierda, ¿cierto? Exista, o sea, dé un valor. Segunda condición es si yo me acerco por la derecha de ese valor, ¿cierto? También tiene que existir. Y tercera es que esa función en exactamente ese punto que yo lo estoy evaluando también exista. Esas tres condiciones se tienen que dar para yo poder decir que el límite existe. Entonces pasa algo y es lo siguiente. Acá ya lo tenemos más claro, acá en la parte de abajo, donde dice, bueno, el límite cuando yo me acerco a ese valor por la izquierda, f de x, si me da lo mismo que cuando me acerco por la derecha a ese valor a, y me da lo mismo que cuando yo defino esa función, ese límite para el punto exacto que yo estoy mirando. Si todos esos valores son los mismos, entonces decimos que el límite existe y pues es el mismo valor, ¿cierto? Pueden haber casos, no en este ejercicio, no en los ejercicios que vamos a desarrollar, en donde esos valores no son iguales. ¿Qué pasa cuando no son iguales? Quiere decir que ese límite no existe, que es lo que casi siempre pasa con las funciones atroces, que en la última sesión de la tarea uno empezamos a hablar un poquito de las funciones atroces. ¿Listo? Pues acá yo tengo unos ejemplos de límites. Entonces, lo más sencillo de resolver un límite es lo siguiente para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando a mí me piden encontrar el límite, por ejemplo, de esta función que es 2x, pero cuando ese valor de x tiende a 2, me dicen, bueno, yo tengo una función que es 2x, ¿qué valor toma esa función o cuál valor se va acercando cuando la x se acerca a 2? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente reemplazamos directamente. Es decir, que la x la vamos a cambiar por el valor que me están preguntando, que en este caso es 2. Entonces simplemente 2x, pues voy a cambiar esta x por el 2. Esta x la va a cambiar por el 2. Y resuelvo 2 por 2, 4. Entonces quiere decir que si yo tengo, voy a hacer acá un pequeño bosquejito. Si yo tengo acá mi plano cartesiano y grafico mi función, ¿cierto? Quiere decir, por ejemplo, que si mi función es así, esta es mi función f de x igual a 2x, a mí me están diciendo, ven, si acá yo tengo 2, esa función, ¿a qué valor se va acercando? Entonces, cuando yo ya hice el procedimiento, me dio que esa función, cuando se acerca a 2, pues va tomando el valor de 4. En este caso, yo tomé 2 directamente, entonces yo sé que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 4. Eso es lo que me dice la función de límite. Eso es lo que me dice el ejercicio que yo acabé de hacer. Segundo ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de x a la 2. Lo mismo, cuando ustedes van a resolver los límites, simplemente reemplazan la x por el valor que me están pidiendo. Entonces, en este caso, como yo tengo x a la 2, pues voy a cambiar esta x por el valor que me piden, que es 3. Entonces, simplemente 3
y debo dejar el exponente porque solamente estoy cambiando acá la x. ¿Listo? Entonces, yo sé que esto es 3 a la 2 es igual a 3 por 3, es decir, 9. Entonces, el límite de esa función es 9. Ya una función ya un poco más larguita, pues es exactamente lo mismo. Debo cambiar mi x la debo cambiar por 3. ¿Por qué por 3? Porque es el que me están pidiendo acá. Y le sumo el 1. ¿Por qué le sumo el 1? Porque es que mi función viene sumándole el 1. ¿Listo? Solamente le cambian la x. Entonces 2 por 3, yo sé que este 2 por 3 acá me va a dar 6 más 1, me da 7. ¿Listo? Pero acá les traigo un ejemplo. Cuando ya el valor al que me piden que mire ya no es un número, digámoslo, fijo como tal, constante, sino me están diciendo menos infinito. ¿Qué pasa? Hacemos exactamente lo mismo. Entonces, menos 2 sobre 1 menos, y acá voy entre paréntesis a cambiar la x, porque entre paréntesis para dejar todo bien ordenadito. Entonces, x es menos infinito, entonces acá menos infinito a la 3. Y en este ejemplo, que lo quería colocar para que se fijen en lo siguiente, yo debo tener en cuenta, digamos, de manera analítica, bien en mi cabecita, cómo sería el comportamiento de este valor infinito, ¿cierto? Entonces, mire, recuerden que infinito, sea positivo, sea negativo, son valores muy grandes. Entonces, este 3 que está de potencia quiere decir que yo lo elevo a la 3, o sea, lo multiplico 3 veces por el mismo. Entonces, hagamos lo siguiente. Coloquemos todo lo que no voy a hacer, que es menos 2, 1, menos y lo que me da aquí. ¿Listo? Resulta y pasa lo siguiente, que yo ya sé que este menos infinito es muy grande. Y si yo lo elevo a la 3, o sea, si yo cojo menos infinito por menos infinito por menos infinito, pues obviamente, si le pongo lógica, un número grande por otro número grande, pues me va a dar más grande. Y si lo multiplico por otro número grande, pues me va a seguir dando más grande. ¿Qué tan grande? No lo sé. Entonces, por eso lo tengo que seguir dejando infinito. ¿Listo? Y pues hago ley de signos, menos por menos, más por menos, menos infinito. ¿Listo? Continúo. Igual menos 2 y pues si a uno le resto menos infinito, pues va a seguir siendo infinito. ¿Cierto? Si ustedes tienen un número muy grande, extremadamente grande, y le quitan uno, pues eso no va a ser como, no va a tener como mucho efecto, ¿cierto? Entonces, pues va a seguir siendo infinito. Entonces, acá sí yo debo tener cuidado siempre en las operaciones con los signos. Entonces, menos con menos, entonces me va a dar más. Entonces acá me sigue dando infinito, más infinito porque estos dos menos, pues me cambiaron el signo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Resulta, para los que se acuerdan de pronto en otro curso o en el colegio, una de las propiedades de los límites y cuando yo tengo infinito es que si yo tengo una cantidad, digámosle, una cantidad acá, que es cualquier número, veámoslo así, está mal escrito, pero pues es para que ustedes lo entiendan, lo va a escribir aquí. Tengo un número y si ese número yo lo divido entre infinito, pues ese número va a tender a ser cero. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan esto, ya saben que va a dar cero, que es el caso de mi ejemplo. Tengo un número que en este caso es menos 2 dividido entre infinito, pues yo sé que esto va a ser cero o va a tender a cero. Entonces, el límite de este ejemplo, el D, va a ser cero. ¿Listo? ¿Cómo saben, digamos ustedes, cómo dicen, pero por qué un número entre infinito va a ser cero? Esos son como propiedades, como condiciones que siempre se dan y pues para que ustedes tengan, digámoslo, un poquito más de claridad, miramos lo siguiente. Digamos que si yo tengo un 2 y lo voy a dividir entre infinito. Recuerden que ese infinito es un número demasiado grande, entonces pongámosle cualquier número grande. 8, 5, 9, 6, 4, 3, 2, ¿sí?
Ese es un infinito. Y si yo hago la división y le doy igual, miren que me da con todo esto, pero exponente menos 2 e a la menos 12. Quiere decir que esta coma yo la voy a ir pasando hacia adelante, o sea que voy a tener que rellenar con, por el momento con 12 ceros. Es decir, que prácticamente lo que, lo que me está dando el resultado es cero. ¿Listo? ¿Por qué les hago énfasis y por qué quería traer este ejemplo? Porque hay unos ejercicios en los que el límite ya es cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Entonces, para que lo vayamos teniendo por el momento claro. Recuerden que hoy solamente el tema que vamos a tratar aplica o es necesario para el ejercicio uno y 2. Por otro lado, hay algo que se llama una función continua, ¿cierto? Esa función continua, como su nombre lo indica, es una función que en todo su trayecto no se interrumpe, es continuo. Eh, de manera coloquial o diciéndolo, digámoslo, en el lenguaje que nosotros manejamos todos los días, quiere decir que yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta función 3x, si yo tomo mi lápiz, si yo tomo mi lápiz y trazo la gráfica, bueno, miren que yo la puedo dibujar sin necesidad de levantar el lápiz, ¿sí? Eso significa ser una función continua, digámoslo en el lenguaje que nosotros manejamos a diario. Por otro lado, quiere decir que cualquier X que yo tome, recuerden que este es X, cualquier X que yo tome, siempre voy a encontrar un valor en Y. ¿Listo? Siempre. Entonces, por ejemplo, si yo cojo -1, yo sé que va a tener un valor en Y, la función va a tener un valor en Y, ¿sí? Siempre. Si tomo este, yo sé que va a venir hasta por acá y en Y va a tener su valor. Siempre, siempre. Eso es una función continua. Y una función discontinua, pues es en el lenguaje coloquial que nosotros manejamos, quiere decir que es una función que para yo poderla graficar, pues yo tengo que levantar el lápiz. Entonces, por ejemplo, esta que está en pantalla. Si yo la voy a graficar, yo tengo que hacer esto por acá, levantar el lápiz y continuar en la otra parte de la gráfica. Sí, eso en lenguaje coloquial. Y en lenguaje ya, digamos, más formal, pues si en la otra, cualquier valor que yo mirara en X tenía su respuesta en Y, pues en esta, cuando es discontinua, no tiene su respuesta en Y. Van a haber valores en los que, por ejemplo, los que más se acercan a cero, que yo tome y no voy a encontrar un valor en Y. Eso es una función discontinua. La forma más fácil de que ustedes la encuentren, pues que tengan que levantar el lápiz para poder graficar. Acá tenemos la definición formal de continuidad, que era lo primero que yo les había dicho. ¿Se acuerdan de las tres condiciones? Pues esta es la definición formal para decir que una función es continua. Primero, pues que si yo me acerco al valor por la derecha, existe. Es decir, me da un valor, no me dice, ay, la función no se puede hacer porque me dio, no existe. No, existe. Si me acerco a ese mismo valor, pero por la izquierda, también me da valor y existe. ¿Listo? Y es continua si esos dos valores son iguales. Iguales para ese punto A. ¿Listo? Si esos dos valores son iguales, entonces la función es continua en ese punto. ¿Listo? Y acá entonces ya venimos a lo que nos interesa y les pido que pongan cuidado a lo siguiente. Entonces hoy por acá les voy a mostrar el anexo que ustedes tienen que hacer. Lo voy a acercar un poco para que lo puedan ver. Listo. Entonces el primer punto me dice graficar en GeoGebra la siguiente función a trozos y de acuerdo con ella determinar los límites laterales dados, presentar la gráfica y la respuesta a cada inciso. Ojo, primera aclaración. Cada una de estas funciones asignadas, dependiendo de la que ustedes hayan escogido, A, B, C o D, tienen que hacer estos cuatro límites.
Por ahí he visto unos trabajos en los que me marcan A, como si fuera una pregunta de opción múltiple y no lo es. Listo, tienen una función a trozos, que ya lo vimos en el CIPAS pasado, y tienen que encontrar estos cuatro límites. Aparte de eso, pues lo tienen que graficar en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero que ustedes miren es lo siguiente. Función a trozos y cuatro límites. Los límites son más o menos parecidos en donde los dos primeros se acercan por la izquierda y la derecha a un punto que les dan. Para las A2, para el B es -1, para el C -4. Pero el C y el D ya cambia y es otro punto, ¿cierto? Lo mismo para las otras. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque resulta que este mismo ejercicio es el que yo voy a hacer, obviamente pues con unas funciones diferentes. Entonces yo tengo aquí mi función a trozos o por partes y les recuerdo que es una función a trozos porque está compuesta por dos subfunciones. Esta es una subfunción y esta es otra, ¿cierto? Que yo utilizo la que necesite dependiendo de una condición. Estas son las condiciones. Entonces, si yo voy a tomar valores de x que sean menores que o iguales que -1, entonces, por ejemplo, -1, -2, -3, menos infinito, si yo tomo cualquiera de estos valores, pues me toca utilizar esta subfunción. Pero si por el contrario, yo voy a tomar valores mayores que -1, por ejemplo, mayores, solo mayores. Entonces, por ejemplo, perdón, por ejemplo, mayores que -1 está 0, 1, 2, 3. Obviamente también pueden ser decimales, ¿no? 3.1, 3.12, ¿sí? Si yo voy a tomar esos valores que son mayores que -1, pues entonces yo tengo que trabajar con esta función. ¿Listo? Esas es más que todo como las características de una función a trazos. Está compuesta, en este caso, por dos subfunciones, pero pueden ser más. Si ustedes se fijan en su anexo, son tres subfunciones con tres condiciones, obviamente. ¿Listo? Ustedes tienen que mirar cuál es la que mejor se adapta. Ahora, los límites, pues yo tengo que calcular también cuatro límites. Entonces, primer consejo que les doy es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo trazo acá mi recta. Esto es opcional. Si lo quieren dibujar, yo no lo dibujaría en el trabajo, pero sí lo haría en una hojita para que ustedes no se vayan a confundir y comprendan mejor el ejercicio. Hago mi recta y en esta recta, bueno, ubico mi cero, punto de referencia, y coloco los valores que tengo en las condiciones. Entonces, miren que mis condiciones solamente me están diciendo con -1. Entonces voy a colocar mi -1 por acá. ¿Para qué lo coloco? Para lo siguiente. Entonces, pónganme cuidado. Solamente esto que yo estoy haciendo es para guiarme. Entonces, yo tengo acá unas condiciones que me dicen lo siguiente. Me dice, mire, la primera condición, para todos los números que sean menores o iguales que 1, entonces trabaje esta función. Entonces, todos los que vayan a ser aquí menores o iguales que -1, voy a trabajar 3x a la 2 más 5x. Y para todos los que sean mayores que -1, o sea, de aquí para allá, voy a trabajar x a la 3 menos 2x a la 2. Esta grafiquita es solamente para yo guiar. Entonces, ahora sí ya viene la solución del ejercicio. Entonces, por ejemplo, para el punto A, que me dice límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Venga, pero entonces, ¿cuál voy a utilizar? Pues miremos qué es lo que me dice acá la condición. ¿Qué me dice esta condición? Resulta que esa condición me dice x tiende a menos infinito. Entonces, yo sé que acá está más infinito y acá está menos infinito. Entonces, cuando se acerca a menos infinito, o sea, cuando va para allá, ¿qué función utilizo? Pues acá me dice que utilizo 3x a la 2
más 5x. ¿Listo? Y esto va a ser igual, pues, a lo que me dé según el procedimiento. ¿Cómo lo hago? Recuerden que cuando les estaba dando unos ejemplos de los límites, yo les decía que para encontrarlos simplemente es reemplazar. Entonces, en este caso voy a reemplazar todo lo que tenga x, lo voy a reemplazar por menos infinito. ¿Listo? Entonces, ven, 3, porque el 3 es fijo, x a la 2, x la voy a reemplazar por menos infinito, más 5 por x, que en este caso es menos infinito. Listo. ¿Qué hago? Solamente resuelvo. 3 por, pues menos infinito al cuadrado pasa lo mismo que cuando les expliqué ahorita que el menos infinito está a la 3 lo mismo. Si menos infinito es un número grande, si lo elevo al cuadrado, pues me va a dar más grande. Acá lo que yo tengo que tener en cuenta son los signos. Como es un exponente de 2, quiere decir que hay dos menos multiplicando. Entonces, menos por menos más, entonces acá me va a quedar más infinito. Y acá yo puedo hacer la multiplicación directa. Más por menos, menos, y 5 por infinito, pues si yo tengo un número grande y lo multiplico por 5, pues me va a seguir siendo el número grande. ¿Listo? Ahora acá, 3 por infinito, pues me va a dar más infinito, menos infinito, igual. Entonces acá ustedes se preguntarán, y ustedes dirán, ah, pues más infinito menos infinito me va a dar cero, pero no es así. En este caso no es así. Recuerden lo que yo les dije antes, que teníamos que ponerle un poquitico de lógica. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al principio, ese menos infinito sí es el mismo, porque es el que me dan acá. Pero primero que todo, aquí ya lo tengo al cuadrado, lo que quiere decir que ya este infinito ya es muy grande, más grande que el otro, ¿cierto? Entonces, como es más grande, y si yo le resto el infinito, pues, el resultado va a ser más infinito. ¿Qué cantidad? No sé, pero yo solo sé que va a ser positivo, porque este cuadrado me dice, mire, el resultado de esto es mucho más grande que el otro que no le hice nada, porque no tenía nada, tenía exponente 1. ¿Listo? Por eso es que me da más infinito. Siguiente ejercicio, punto B. Lo mismo, ¿Sabe? pero, señor, Qué pena, tengo una inquietud, o sea, estaba mirando la gráfica y sí, quedé perdido porque se acá en la última parte donde dice 3 más infinito, entre paréntesis, menos infinito, sí, ahí colocó que menos y no entendí ahí dónde pasó el 5 y por qué menos y... listo, listo. Entonces, eso es sencillito, ponle cuidado. Resulta que este de acá, pues es el resultado de elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Pero acá, como este no tiene exponente, entonces yo lo que puedo hacer de una vez es multiplicar el 5 por el menos infinito. Entonces, primera condición cuando ustedes estén multiplicando, hagan ley de signos. Entonces, este más por este menos, pues me va a dar este menos, ¿cierto? Ah, ya. Y 5 por infinito, pues me va a dar, es como si ustedes cogieran 5 veces el infinito. Infinito más infinito, acuerden que la multiplicación son sumas abreviadas. Entonces, infinito por 5 pues me va a seguir dando infinito, porque pues el número se me va a aumentar 5 veces, pero pues no sé qué, qué cantidad, entonces sigue siendo infinito. Por eso acá me quedo menos infinito. ¿Listo? Por eso se desaparece el 5 porque dice la multiplicación, y por eso el menos al hacer esta ley de signos. Amigo, una pregunta, ¿es que este número de bitar también mismo? Listo, entonces pasamos al B, que es cuando X tiende, así me gusta, o sea, cuando ustedes no entiendan algo, abran el micrófono y pregunten, no hay ningún problema. Entonces, límite cuando X tiende a más infinito. Entonces, acuérdense, yo primero miro, entonces, más infinito. Ah, pues la X se va a acercar ya es hacia allí, hacia más infinito. Y cuando eso pasa, pues yo utilizo esta forma, esta subfunción, ¿sí? Más infinito, o véanlo de otra forma, más infinito, pues es un valor mayor que menos uno. Es mayor que menos uno. Entonces tengo que utilizar la otra fórmula que me dice x a la 3 menos 2x a la 2. Y hago exactamente lo mismo. Reemplazo. Entonces,
X lo cambio por infinito. Infinito más infinito no influye si yo le coloco o no le coloco el más. Sí influye es cuando es menos y no se lo coloco. Entonces, infinito a la 3 menos 2 por infinito a la 2. ¿Listo? Es igual. Infinito a la 3 pues es un infinito muy grande. Menos infinito a la 2 pues es un infinito también más grande, pero no tan grande como este. ¿Por qué? Porque este a la 3 es como si yo cogiera ese infinito y lo multiplicara 3 veces. Entonces, y este a la 2 es como si yo cogiera ese infinito y lo multiplicara 2 veces. ¿Cuál va a ser más grande? Pues este que se está multiplicando 3 veces por el mismo, ¿cierto? Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta por si en la respuesta hay una resta. Igual, infinito menos y 2 por infinito, pues infinito. Hay una resta, ¿cierto? Pero yo sé que este primer infinito viene de aquí, donde es muchísimo más grande que el otro. Entonces, infinito, le quito infinito, me va a seguir dando positivo. ¿Listo? Me va a seguir dando positivo, ya tengo mi respuesta. Y ahora lo siguiente son los otros dos puntos. Entonces, el C que me dice límite cuando X tiende a -1 por la izquierda, ¿de quién? Entonces, aquí es donde yo empiezo a analizar. Entonces, empiezo a analizar con lo siguiente. Compañero Gustavo, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Listo, entonces pónganme cuidado aquí. Les tomo un pequeño pantallazo para no estar subiendo. Acá en esta gráfica. Entonces, mire lo que yo tengo que me pregunta. Me dicen, venga, calcule el límite cuando X se acerca a -1, pero por la izquierda. Ah, bueno, acá tengo -1 y la izquierda es esto, ¿cierto? Entonces, esa es la izquierda, o sea, los que están antes de -1, ¿qué función utilizo? Ah, pues yo ya la dejé acá escrita. Los que están por la izquierda de -1 quieren decir que son los menores a -1. Entonces, acá la condición me dice que utilice 3x a la 2 más 5x. ¿Listo? Eso es lo que me dice la condición. Entonces, la voy a realizar. Aquí lo único que yo hago es simplemente reemplazar. Entonces, 3x, acuerden que la x la cambio por el valor. Entonces ustedes dirán, uy, pero -1 por la izquierda, ¿qué valor coloco? No, coloquen el -1. El de la izquierda simplemente me orienta hacia cómo me estoy acercando y qué función me sirve. Entonces, -1 a la 2 más 5 por -1. Y resuelvo. 3 por -1 a la 2 pues me da 1. Y acá como no hay potencia, entonces lo puedo multiplicar de una vez. Más por menos, menos y 5 por una 5. 3 por una 3 menos 5. Igual, entonces tengo un número positivo, un número negativo, quiere decir que que resto. Entonces el 5 le quito 3 2 y queda el signo del número, digámoslo, que tenga mayor valor absoluto. Digámoslo en el término de nosotros, el que yo vea más grande de los dos sin tener en cuenta el signo. 3 o 5, pues 5, entonces 5 es negativo, entonces me queda -2. Entonces voy a ir colocándolas acá. Acá me da -2, acá me dio infinito y acá me dio infinito. Listo. ¿Qué hago ahora? La otra, la D. Entonces límite cuando X se acerca a -1, pero por la derecha, ¿de qué función? Ah, pues sencillo, mire. El profesor nos dijo que hiciéramos esta gráfica para guiarnos. Entonces, si yo tengo, yo la agrando un poquito. Aquí, listo. Si yo tengo que acá está mi -1, por la derecha quiere decir todos estos valores, o sea, los que son más grandes que -1, o sea, los mayores a -1. Ah, pues es que acá en la función hay una condición que dice cuando X es mayor que -1, entonces tomo esta.
O simplemente los que hicieron la gráfica pueden decir, los mayores que -1 son todos estos y qué función tengo ahí, tengo esta. Ah, pues voy a utilizar eso. Entonces, x, x a la 3 menos 2x a la 2. Listo. ¿Qué hago? Simplemente reemplazo. Acuérdense cuando empezamos a hablar de los límites que para calcularlo es simplemente reemplazar. Entonces, x a la 3 pues cambio la x por el valor que es -1 a la 3 menos 2 por -1 a la 2. Y resuelvo. -1 a la 3, recuerden que si yo tengo -1 a la 3 es multiplicar esta cantidad de veces el número de la base, o sea, -1 por -1 por -1. Después 1 por 1 me va a dar 1. Pero los signos, menos por más, perdón, menos por menos, más, y más por este menos me da menos. Ah, entonces me da -1. ¿Listo? Estamos haciendo también un repasito de álgebra básico. -2 y acá resuelvo este. Lo mismo, miren, -1 a la 2 es -1 por -1. Entonces, 1 por 1, 1 y menos por menos, más. Ah, entonces acá me da +1. ¿Listo? Recuerden que cuando el número es positivo, ese más sobra. Entonces, por estética es que muchas veces ustedes no le ven el más, pero pues si lo quieren colocar no hay problema. Resuelvo. -1 menos por más me da menos, 2 por 1, 2. Y acá resulta que tengo los dos números negativos. Entonces, como tienen el mismo signo, los voy a sumar. 2 y 1, 3. Y queda ese signo, porque es el de los dos, -3. Listo. Ya lo resolví. Queda -3. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues me toca ir a GeoGebra, porque es que el ejercicio dice que aparte de esto yo tengo que graficarlo. Entonces, vamos a mirar y recordar muy bien la función para no tener que devolvernos tanto. ¿Listo? Entonces acá me dio infinito. Listo. Entonces yo, como siempre les recomiendo, van al navegador que ustedes utilizan, colocan GeoGebra y van a darle clic en la primera opción que sale, GeoGebra clásico. Listo. Y acá entonces me van a poner mucho cuidado porque resulta que lo que yo tengo que graficar no es una función normal. Digámoslo como ya las habíamos, como las veníamos trabajando, ¿no? Es una función a trozos. Una función que está compuesta por dos subfunciones y unas condiciones. Entonces, graficarla tiene que hacerlo de manera correcta. En otros periodos me ha pasado que en GeoGebra colocan esta primero, después colocan la otra y no es así. ¿Listo? No es así. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, acá tengo GeoGebra, ¿cierto? Entonces, aquí en entrada, para hacer una función a trozos, entonces yo voy a colocar el siguiente comando. Pero yo tengo mi gráfica anotada para no estar cambiando. Listo. Entonces, vamos a colocar el comando sí. ¿Listo? Entonces, cuando yo escribo sí, me dirijo acá a la que está sola sí y voy a escoger la primera, que dice sí y entre paréntesis condición entonces. ¿Listo? Entonces voy a irla diligenciando según lo que me dice. Acá me dice condición y me dice qué pasa cuando esa condición se cumple. Entonces yo tengo, pero acá no es. Yo tengo mi función y tengo una condición, ¿cierto? Que es esta. ¿Y qué pasa cuando esta condición se cumple? Pues si esta condición se cumple, pasa esto. Entonces con eso es que yo la voy a graficar. ¿Listo? Entonces, primera condición cuando x es menor o igual que -1. Entonces, condición 1. Cuando x es menor, coloco el signo de menor para los que les salgan en ejercicios con igual menor y de una vez el igual. Menor igual que -1. Este es para mi ejercicio.
Cuando esta condición se cumple, ¿qué pasa? Pues que entonces yo trabajo 3x a la 2 más 5x. Entonces aquí yo trabajo 3x elevado a la 2, muevo la flechita del teclado para que, porque si yo sigo escribiendo ahí, mire, me sigue saliendo en el exponente. Muevo la flechita, 3x a la 2 más 5x. Listo. Ya si ustedes se dan fijan, ya va graficando mi función. Pero resulta que no solamente es eso, también hay otra condición con que me genera otra, otra subfunción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para meterla? Sencillo. Habíamos quedado acá, ¿cierto? En el 5x. Pues sencillamente coloco otra coma y vuelvo y escribo sí. Selecciono sí entonces y ahí voy a colocar entonces la otra condición que era, bueno, la primera menor o igual que -1 y la otra era cuando x es mayor que -1, entonces utilice la función x a la 3 menos 2x a la 2. Esa era la otra y le doy enter. Y si ustedes se fijan, ya me sale mi función a trozos. Miren la escritura como me sale correcta tal cual como yo la tengo y me sale la figura, la gráfica. La puedo acercar y la puedo cuadrar bien. Esta es una función a trozos. Todas las funciones, bueno, la mayoría de las funciones a trozos no son funciones continuas, porque si yo viniera acá a graficarla, pues bajo y tengo que levantar el lápiz para poder seguirla graficando. ¿Qué más me pide? Los límites. Entonces voy a calcular los límites teniendo en cuenta el análisis que yo le hice. ¿Cuál análisis? Este. Cuando x tiende a menos infinito, ¿cuál utilizo? Cuando x tiende a más infinito, ¿cuál utilizo? Y cuando x tiende a -1 por la derecha y por la izquierda, ¿cuál es la correcta? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces simplemente yo puedo colocar límite, coloco el primero y me dice función y valor. Entonces la función y el valor. Entonces se puede llenar cualquiera de las dos. ¿Ok? Si ustedes ya tienen claro cuál es, pues lo colocan. Si no, entonces vamos a hacerla como yo la haría. Me dicen x tiende a menos infinito. X tiende a menos infinito. Ese es el valor. Entonces el valor es menos. Y en GeoGebra para ustedes trabajar con infinito se coloca INF. Listo. Sin darle nada, solo INF. Y la función, pues entonces acá yo analizo, bueno, menos infinitos son los menores o iguales que -1. Entonces yo voy a utilizar 3x a la 2 más 5x. Y le doy enter. Y él ya me dice que el resultado es infinito. Vamos a hacer la segunda. Límite. Vuelvo y coloco función. Entonces el otro es cuando tiende a infinito. Entonces INF. ¿De qué función? Entonces cuando tienden a infinito son todos los mayores que -1. O sea, de x a la 3 menos 2x a la 2. Listo, enter. Medio infinito e infinito. En mis respuestas vamos bien. Menos infinito, infinito. Y ahora vienen las otras dos. Vuelvo, límite, escojo el primero, límite. Y en valor, entonces yo tengo que es a -1 por la izquierda, ¿cierto? Entonces yo acá el valor coloco -1. Y como es por la izquierda, o sea, los menores que -1, entonces voy a tomar 3x a la 2 más 5x y le doy enter. Y el otro lo mismo, límite, selecciono y el otro es -1, pero por la derecha, o sea, los mayores que -1. Pues los mayores de -1 es esta segunda subfunción. X a la 3 menos 2x a la 2 y enter. ¿Listo? Y ahí tengo ya mi comprobación. Mire que me dio -2 y -3 y acá yo tenía -2 y -3. Entonces yo ya sé que me dieron bien. ¿Qué hago yo? Sencillamente tomo un pantallazo de mi ejercicio, ¿cierto? Y lo coloco
en mi trabajo. ¿Listo? Lo coloco en mi trabajo. Este es el pantallazo que ustedes deben de colocar en el trabajo. Lo acomodo de tal forma pues que me salgan en el documento bien presentado y hago la aclaración para ustedes y los que vayan a ver la grabación. La comprobación en GeoGebra debe tener la gráfica, ¿cierto? La gráfica y debe tener estos comandos donde yo compruebo cada uno de los ítems, en este caso los límites que me piden. Eso debe tener. No solamente es graficar como me hacían algunos que solamente me colocan la función y ya. No, debe tener todos estos comandos. Es decir, así como yo la tengo, ustedes la deben de presentar. ¿Listo? Los comandos que ustedes hicieron para corroborar esa información que hallamos así matemáticamente. Entonces, aparte de tener esto, deben de tener esto. Que yo diga, bueno, a él le dio infinito el primero. Ah, sí, mire que acá está infinito, le dio bien. ¿Listo? Esas dos partes la deben de tener. ¿Preguntas hasta el momento? Ahorita, ¿Preguntas? ¿Ninguna? todo el mundo campo si quiere preguntar algo. Eso está, los Listo. países de contaminación química. Listo, John. Entonces, ¿Humano? seguimos. Pero eso es Resulta que otro de los temas que nosotros íbamos a tratar, bueno, este es otro ejemplo, pero este no son las propiedades de los límites, ¿cierto? Al igual que otros temas de matemáticas, pues también los límites también tienen una serie de propiedades que son útiles a la hora de solucionar ejercicios. ¿Por qué van a ser útiles? Porque nosotros estuvimos viendo, digamos, sí, los ejercicios que ya hicimos y los de ejercicios que ustedes tienen para el punto uno, que esos límites son sencillitos, se pueden calcular solamente evaluando. ¿Evaluando qué es? Evaluando es esto. Me dan el límite y ustedes ponen el valor y ya está el resultado. Eso es evaluando. Pero resulta que hay otros límites que si yo hago eso, no me van a dar porque no van a existir. Entonces, así como cuando trabajamos en las funciones, que tocaba en funciones, no me acuerdo cuál ejercicio, en las ecuaciones, en el tercero, que tocaba utilizar las propiedades, acá también van a ver funciones que toque, límites que nos toque utilizar las propiedades para poderlos encontrar. ¿Listo? Entonces esto es sencillito. Entonces, mire, esto es simplemente la de la definición, que dice que si el límite por la izquierda y por la derecha existen y son el mismo, solamente va a existir una vez, o sea, solamente va a tener un valor. Entonces, yo tengo acá mi función y mi gráfica dicen, el límite, por ejemplo, para 3 de esta función, digamos, medio 5. Entonces, ese límite para cuando es 3 siempre va a ser único, siempre va a ser 5. No puede decir, el de 3 es 5 y digamos que después me dio 6. No, siempre cada límite va a tener un valor. ¿Listo? Eso es una de las propiedades. Esa es solamente como para conocimiento. Entonces, esta propiedad quiero que la tengan en cuenta porque dependiendo del ejercicio la pueden utilizar ustedes. Esta, que es la de la suma y resta, por eso está más o menos. Entonces dice lo siguiente, si yo tengo un límite, cuando x tiende a un punto A, de dos funciones que están sumando o restando, pues yo lo que puedo hacer es ese límite separarlo. El límite para la primera, más o menos, dependiendo de lo que yo tenga, el límite de la otra función. ¿Sí? Simplemente lo separo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3, entonces yo puedo decir por esta función que el límite de x cuando tiende a 1 de 2x, entonces separo el límite, es como si yo separara el límite para este y el límite para el otro.
más el límite cuando x tiende a 1 de 3, ¿sí? Es como si yo los separara. Igualmente, estas funciones sirven al contrario. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a 0 de 4x menos límite cuando x tiende a 0 de x a la 2. Al contrario, quiere decir, mire, yo si tengo un límite y una suma o una resta las puedo separar, pero al contrario, también lo puedo hacer. Entonces, si tengo el de una resta, que el límite es el mismo, ojo que el límite tiene que ser el mismo. Entonces, el límite de este y el límite de este son iguales. Entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 lo puedo meter en uno solo, 4x menos x a la 2, ¿sí? 4x de aquí y x a la 2 de acá. ¿Listo? Esto lo puedo hacer. ¿Cuándo lo hago? Pues cuando me convenga. En este caso, pues no me conviene. Pero si yo tuviera, por ejemplo, de x y acá entonces queda menos x. Sí me conviene porque yo tengo las mismas letras, entonces puedo hacer la operación acá para que me quede un solo resultado. Sí, eso ustedes lo miran. El producto también que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Tengan a la mano, anotadito, se lo aprenden. Es mejor, más chévere que se lo aprendan, porque esto lo pueden necesitar más adelante para otros cursos. ¿Listo? Entonces, la del producto es lo mismo. Tengo límite cuando x tiende a un punto de dos funciones que están multiplicando, o es que este asterisco es multiplicando. Pues sencillamente lo puedo separar. Límite para el primero por límite para el segundo. Límite para el primero por límite para el segundo. ¿Listo? La del cociente es igual. Bastante bien. Buenas noches. Si yo tengo límite para dos funciones que están dividiendo, entonces yo hago lo siguiente. Límite para el de arriba y límite para el de abajo. Simplemente los separo. Pero esto sí debe tener una condición. Recuerden cuando nosotros estábamos mirando el tipo de función que era la de la tarea pasada. Resulta que cuando hay racionales, en este caso racionales es una división, ¿sí? Se identifica, digamos, por una línea donde hay una función de numerador y una función de denominador. Para hacer esto de abajo tiene que ser diferente de cero. ¿Listo? No puede ser cero. Recuerden que si yo tengo un fraccionario, digámoslo así, fraccionario son dos números o un racional son dos números, el de abajo nunca puede ser cero, pero el de arriba puede ser cualquiera, incluso el cero. ¿Listo? Entonces acá pasa lo mismo para esta del cociente. Factor constante, esta también creo que la van a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ustedes miren aquí, yo voy haciendo el ejemplo. Si yo tengo el límite, cuando x tiende a 2, por ejemplo, de 4x a la 2, entonces yo lo puedo convertir, digámoslo, por facilidad para hacer los cálculos o porque me convienen, como quieran. Yo puedo decir, el 4 siempre va a ser 4, entonces lo puedo sacar a multiplicar por el límite cuando x tiende a 2 de lo que me quede al sacar el 4, x a la 2. ¿Listo? Lo puedo convertir en esto. Y viceversa, si yo tengo esto, pues puedo meter el 4. Ojo con lo siguiente. Ese factor constante siempre es un número. ¿Listo? Siempre es un número. O una letra, pues que no sea la que yo tengo acá. Por ejemplo, Y, X, si me aparece, ¿sí? No puede ser la que yo tenga acá. Y aparte de eso, tiene que estar multiplicando. ¿Listo? Tiene que estar multiplicando. No puedo aplicarla si acá está sumando. Y la propiedad de la función constante, esa es facilita. Si yo tengo límite de X cuando tiende a 3 medios, por ejemplo, de 5, pues 5 no tiene X, entonces me va a siempre dar ese valor, me va a dar 5. ¿Listo? O si es una letra que no sea la que yo estoy utilizando acá, pues me va a dar ese valor que yo tenga ahí. Eso es lo que me dice la constante. De la potencia es exactamente lo mismo.
yo tengo límite de una potencia, pues yo puedo meter el límite a lo que está adentro y el resultado elevarlo a la potencia. ¿Listo? Estas no son tan... Y la de la raíz, pues no es tan... No lo vamos a utilizar. Esto de los límites indeterminados eh, lo van a tener que utilizar para el segundo ejercicio. Fíjense en lo siguiente. En el segundo ejercicio dice lo siguiente. Calcular el siguiente límite indeterminado de la fórmula 0 sobre 0 presentando el paso a paso del desarrollo y su respuesta. Ojo con lo siguiente. Ojo con lo siguiente. Cuando me dice el siguiente límite indeterminado de la forma 0, 0, no me están diciendo, ay, venga, tienen que encontrar esto. ¿Por qué lo digo? Porque lo que me dicen es que estos límites, si yo evalúo, es decir, si yo cambio, por ejemplo, el X por el 2, el B, espere, si yo cambio el B, cambio todo lo que tenga X por el 7, o en el C, todo lo que tenga X por el 3, o el D, todo lo que tenga X por el 2, o el E, todo lo que tenga X por el 3, yo sé, porque es que ya eso es lo que me quiere decir este enunciado, yo sé que el resultado me va a dar 0 sobre 0. Y recuerden que abajo no me puede dar 0. Entonces, si yo lo dejo así como está, el límite no existe. Por eso dice indeterminada, ¿cierto? ¿Qué es lo que me toca hacer? Quitar esa indeterminación. ¿Cómo quito esa indeterminación? La voy a quitar de la siguiente forma. Bueno, hay muchas formas, pero las indeterminaciones casi siempre se quitan con los casos de factorización. Entonces tienen que tenerlos ustedes muy presentes o tener las fórmulas al menos a la mano. Estos son los que a mi concepto, los que más se utilizan para, para estos tipos de ejercicios o los que más aparecen, digamos, pues obviamente hay de todo, ¿sí? Pero pues para ustedes, los que más van a aparecer son estos, los que más van a utilizar. No quiere decir, ojo, no quiere decir que haya otro caso de factorización que les aparezca y ustedes digan, no, porque el tutor nos dijo no. A mi parecer, estos son los como los más representativos y pues para que tengan ustedes una idea de más o menos qué se hace con los límites indeterminados. Pues entonces, esos límites lo que uno necesita o lo que uno tiende a hacer es el de abajo, como el de abajo no puede dar 0, tratar de factorizarlo y buscar la manera de que se cancele con otro, mejor dicho, que desaparezca. ¿Sí? Entonces, las, las formas más, no sé cómo decirlo, mm, más comunes son con estos casos de factorización. Diferencia de cuadrados, factor común y diferencia de cubos. Ojo, no quiere decir que los otros casos no puedan aparecer. Incluso mi ejemplo es con otros casos. ¿Listo? Pero es para que ustedes tengan en cuenta que en estos límites indeterminados tienen que mirar la manera de factorizar. Entonces, en esto, pues venimos a mi ejemplo. Me dice calcular el límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, presentando el paso al paso del desarrollo y su respuesta. Entonces, acá yo tengo mi límite. Entonces, mi límite dice, límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Lo puedo empezar a resolver de una vez, a buscar cómo quitar la indeterminación, porque es que el enunciado ya me dice, mire, es indeterminado. O puedo comprobarlo. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Es que hay algunos que me dejan el ejercicio incompleto. Recuerden que para yo encontrar el límite simplemente reemplazo. En este caso es 1, entonces yo igual. Ojo, algo muy importante que a mí se me olvidó. Recalcarles. Ponme cuidado. Algo se me olvidó recalcar. Cuando yo ya voy a encontrar el límite, esta escritura de límite ya no aparece. Si ven que acá ya no aparece, ya no aparece. Cuando yo ya lo voy a encontrar. Esa es la forma correcta de escribirlo. Les voy a dejar aquí un ejemplo.
Si a mí me dicen límite cuando x tiende a 2 de 3x, cuando yo lo vaya a resolver, es decir, cuando yo ya cambie la x por el valor, ya no tengo que poner límite. Entonces 3 por 2 igual a 6. ¿Listo? Si ustedes me colocan, si ustedes me colocan, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de 3 por 2 igual a límite cuando x tiende a 2 de 6, está mal escrito. Y recuerden que una de las cosas es escribirlo de acuerdo a la sintaxis matemática. ¿Listo? Cuando yo ya reemplazo, ya esto de límite ya sobra. ¿Listo? Ya no se escribe. Listo, volvemos al ejercicio. Entonces aquí en límite, entonces yo puedo empezar a factorizar o mirar, porque es que el enunciado ya me dice, mire, es que le va a dar 0/0. O lo puedo comprobar, de pronto el profesor no haya escrito el ejercicio mal y resulta que sí debe 1. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente reemplazo. 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Esto es igual. 1 menos 1, 0. Y 1 al cuadrado pues me da 1. Esto me da 1. Menos 1, 0. Ah, mire, si ven que es que el enunciado está diciendo que me da 0/0, esto no es lo que tienen que hacer. Es que hay unos trabajos, y yo me guío mucho por periodos pasados, que reemplazaban y les daba esto y ya decían, listo, ya. Ojo, esto que me dicen aquí en el enunciado los puede confundir, pero simplemente me dicen, mire, el límite es indeterminado, no existe porque si yo reemplazo me da 0/0. ¿Sí? Y si yo acá reemplazo, pues ya lo comprobé, me da 0/0. Eso no es lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es mirar cómo le quito ese 0 acá abajo. ¿Cómo quito esto de aquí abajo? Que es lo que me da 0 cuando x es 1. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? Pues volvemos a las recomendaciones que yo les dije. Límites indeterminados, para quitarlos, comúnmente se utilizan los casos de factorización para poderlos quitar. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo en ese ejemplo. Entonces acá yo tengo límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 y x al cuadrado menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, hay un caso de factorización que me dice, mire, yo tengo dos cantidades que están restando, que es el de diferencia de cuadrados, ¿no? Están restando. Entonces, están restando. Listo. Bien. Pero aparte de eso, la primera cantidad, yo le puedo sacar raíz y me da un resultado, o sea, me da x. La segunda cantidad, le puedo sacar raíz y me da exacto. Ah, mire, el primero, la primera cantidad y la segunda les puedo sacar raíz y aparte están restando. Entonces, eso es la diferencia de cuadrados. Entonces, yo simplemente sé, todavía no voy a reemplazar, entonces tengo que seguir colocando límite. Yo sé que entonces arriba no voy a hacer nada, x menos 1, pero abajo yo sé que cuando tengo diferencia de cuadrados, yo coloco estas raíces, raíz del primero x, raíz del segundo 1, la repito en ambos, pero en uno lo coloco con más y en el otro con menos. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues resulta que arriba hay un x menos 1 y abajo hay un x menos 1. Puedo cancelarlos. Los cancelo y miro qué me queda. Entonces, límite, cuando x tiende a 1, si arriba le cancelo, o sea, arriba no me queda nada, entonces queda 1 y abajo el x menos 1 que se canceló se va y queda x más 1. ¿Listo? Ya no puedo hacer nada más, ni pienso hacer nada más. Voy a mirar si ya me da. Entonces, sencillo. Evalúo a ver si ya existe. Como voy a evaluar, ya no le coloco esta escritura de límite. Entonces, 1 sobre, la x la cambio por 1 más 1, ¿cierto? 1 y 1 más 1, 2. Ah, mire, ya me dio un valor. Ya no me dio una división donde el número de abajo es 0. Ya no me dio. Entonces, ya le quité la indeterminación y encontré el límite que es 1/2. ¿Listo?
Eso es todo lo que tienen que hacer. Vuelvo a GeoGebra para estar, eh, para cerciorarme de que me haya quedado bien. Vuelvo a GeoGebra. Borro todo esto. Entonces coloco mi función, que es, coloco el slash para que me salga así el fraccionario, x más 1, y abajo era x al cuadrado, abajo era x al cuadrado, perdón, x menos 1, y abajo era x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1. Listo. X menos 1, x al cuadrado menos 1. Ojo porque esto no es simplemente para que no se me vaya a olvidar, esto no es. Por eso le quito el colorcito al puntico para que no me lo grafique. Solo es para que no se me vaya a olvidar. Me dicen el límite, entonces coloco límite. ¿De qué función? Ah, coloco la función para que no se me vaya a olvidar. La puedo escribir x menos 1, la puedo volver a escribir. O como yo la metí antes, puedo colocar el nombre que le dio GeoGebra, que en este caso es f. Entonces f, ¿y qué valor? Cuando x tiende a 1. Entonces, ¿qué valor? 1. Miren que me dio 0,5. ¿Listo? O sea que está correcto. Y si ustedes pues hacen la división o la conversión, un medio es lo mismo que decir 0,5. ¿Cierto? Entonces puedo ya poner el puntico acá y simplemente tomo el pantallazo y lo coloco en mi trabajo, donde se vea los comandos y donde se vea la gráfica. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Entonces, listo. Antes de terminar, les voy a hacer una ayudita, digámoslo con este, que son de a 3 condiciones. Yo hice un ejercicio que tiene una condición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a rayar acá. Por ejemplo, si ustedes quieren graficar esto, ¿cierto? Recuerden que para graficarlo correctamente, ustedes utilizan el comando sí, ¿cierto? Sí, y el que dice condición, ¿Qué pasó, Dianita? coma, entonces, ¿sí? Ese es el que utilizan en GeoGebra. Entonces, como son 3 condiciones, una condición, segunda condición, tercera, todos tienen así, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces lo van a utilizar 3 veces. La primera, ¿sí? Abre paréntesis. No, 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 perdón. Desconécteme el compu, por favor. Corre, pastel, yo estaba. Para que es que se me está descargando el computador. Ya seguimos. Listo. Entonces sí volvemos. Entonces, lo siguiente. Entonces sí, y entonces yo tengo que ser ordenado y colocar la primera condición. Entonces, por ejemplo, entonces, sí, recuerden que es primero condición y después qué pasa si eso se cumple, ¿no? Entonces sí, entonces la primera, x es menor o igual que -4. Entonces ustedes van a escribir x menor o igual que -4. ¿Qué pasa con esto? Pues que me va a tomar 2x a la 3 más 128, coma,
y ahí viene la otra condición. Entonces, como viene la otra condición, van a colocar otra vez sí. Y lo mismo, primero la condición, entonces la otra condición, por ejemplo, es esta. La va a hacer así intercalada porque, pues, para que no quede en un solo ejercicio. Entonces esta, entonces ustedes van a escribir -1 menor que x menor que 1. ¿Qué pasa cuando esto se cumple? Ah, pues la función. -x a la 2 más 2x. Listo. Viene otra condición porque es que son tres. Ah, entonces coma, si, abren paréntesis y por ejemplo, no sé, esta. Entonces si x es mayor que menos que 3, si x es mayor que 3, entonces la función x más 2, perdón, x más 1 sobre 2. Cierran 1, que es el de acá, cierran 2, que es el de acá, y cierran 3, que es el de acá. Igual creo que GeoGebra se los va colocando, entonces ustedes no tienen que preocuparse por los paréntesis. Y le dan Enter, ¿listo? Le dan Enter. Y ya él se la grafica correctamente. Tienen que utilizarla 3 veces. ¿Listo? Segunda recomendación para el segundo ejercicio. Para eso, tienen que quitar la indeterminación, ¿cierto? Entonces, este de acá, por ejemplo, eh, este de acá deben de factorizar en dos partes. ¿Listo? Raíz del primero, x, más y más por menos menos. Y tienen que buscar dos números que multiplicados me den 5 y que sumados o restados me den 14. Colocarlo. Así es que ese casito de factorización es este. Pero aparte de eso, el de arriba también lo deben de factorizar. Entonces, para que se vayan guiando, esto les va a dar más o menos algo como que dos paréntesis arriba, donde hay unas cantidades que están multiplicando, dos abajo, y yo sé que alguna de esas se van a cancelar. ¿Listo? Eso para ese. Para el segundo, no hay mucha explicación porque el segundo es parecido lo de abajo al que yo hice, diferencia de cuadrados. ¿Listo? El C, lo mismo. Factorizan aquí abajo, factorizan arriba, que arriba es diferencia de cuadrados, abajo es otro caso de factorización. El D, nos va a ayudar un poquito con el D, que es como el más complejito. Abajo no puedo factorizar, ¿cierto? Pero pues yo tengo que mirar qué hago. Ojo, porque el de abajo, el D es el más complejo, no el más facilito. Y este E, la misma recomendación que le hice para el C. ¿Listo? Se factoriza el de abajo y el de arriba, que es diferencia de cuadrados, también se factoriza. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguno? No, profe, no lo entendí. Ah, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No, profe, gracias. Listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos en contacto. Recuerden que mañana es la web conferencia para que por favor se programen y asistan, que van a profundizar más en este tema, ya en la parte teórica, y van a hacer otros ejercicios diferentes, que eso es lo bueno. Van a hacer otros ejercicios diferentes. Ustedes, yo ya les envié por todos los canales institucionales, pues la información. Aclararles que cualquier duda, pues yo estoy atento. De igual manera, pues muchas veces hay bastantes trabajitos, entonces que me den como un chancecito mientras yo los voy revisando todos. Ustedes saben que siempre les hago la retroalimentación muy puntual de lo que hay que corregir.
Recuerden que esas retroalimentaciones solo las puedo hacer por el foro. Así yo quisiera hacerlas por otros medios, solamente las puedo hacer por el foro. Entonces, para que envíen sus trabajitos ahí. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier cosa, estoy atento. Les envío un material de apoyo. Está en el foro, está en en el correo también les envié. Ahí encuentran el canal del curso donde hay videos de todos estos temas eh, diferentes a los ejercicios que yo ya hice, que son muy buenos. Entonces, por favor, para que los vayan viendo. De igual manera, estar atentos a cualquier cosa, cualquier información, pues yo les comparto a tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, profe, por la información. Muchas gracias, feliz noche.